Bien, ¿se acuerdan que habíamos conversado de las teorías del impuesto a la renta? Yo siempre generalmente trato de poner ese tema, doctrina tributaria, en los cursos que tienen incidencia, básicamente con la tributación. Para conocer la tributación es importantísimo tener conocimientos previos de doctrina tributaria. Bien, ya habíamos hablado entonces de las teorías del impuesto a la renta. ¿Para qué nos sirven las teorías del impuesto a la renta? Las teorías del impuesto a la renta nos sirven para poder determinar cuáles son los ingresos gravables, ¿correcto? Si nosotros conocemos las características de cada teoría del impuesto a la renta, yo voy a poder definir si un ingreso es gravable o no gravable, ¿correcto? Quiero también que se entienda que, como se sabe, lo vuelvo a recalcar en todo caso, que el campo tributario, la determinación del impuesto en el campo tributario o la determinación de los ingresos gravables, correcto, en el campo tributario es totalmente diferente a los ingresos contables, correcto, a las ventas, es totalmente diferente. Mientras que en nuestra contabilidad buscamos la determinación de la utilidad dentro de un determinado periodo, correcto, en base a los ingresos o gastos, correcto, activos o pasivos, ¿bien? Pero propios dentro de la compañía. En nuestra contabilidad, cualquier ingreso, desembolso que existe, ingreso o desembolso, está plenamente cuantificado, está plenamente contabilizado. Mientras que la tributación su objetivo es plenamente recaudatorio, en la contabilidad lo que buscamos es mostrar la razonabilidad de los estados financieros, ¿verdad? La razonabilidad, ¿por qué? Porque esos estados financieros que se determinan al final de un ejercicio económico, en todo caso en algunas compañías trimestralmente, semestralmente o incluso mensualmente en las empresas transnacionales, sirven para la toma de decisiones y también para los usuarios internos, ¿correcto? ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros tenemos ingresos contables, ahí va todo tipo de ingresos. Así tengas comprobante de pago o estés sin comprobante de pago. En cambio, en nuestra tributación tenemos que regirnos a las normas tributarias, es decir, a nuestras leyes, ¿correcto? Por eso es que, mientras que en el campo tributario se determina el impuesto sobre ingresos gravables, en el campo contable tenemos ingresos gravables y no gravables, si queremos hacer un comparativo, ¿correcto? Muy bien, en la teoría de la renta producto, teoría de la fuente, habíamos dicho que la renta se puede disgregar de la fuente y esta renta se transforma en un producto que vamos a ver un ingreso constante, un ingreso periódico, ¿verdad? Y que va a hacer que justamente la fuente no sea sujeto a desgaste continuo, o sea, no va a desaparecer. Puede tener reposición, sí, pero no va a desaparecer esa fuente. Característica principal acá, o un ejemplo, tenemos los alquileres, ¿verdad? Los alquileres, si tú alquilas tu departamento, siempre vas a recibir un ingreso mensual. Correcto, y sin embargo tu departamento va a ser tuyo, se puede gastar, si quieres lo puedes pintar, pero nunca va a dejar de ser tu propiedad, a no ser que la vendas, ¿te das cuenta? Entonces, la teoría de la renta producto también la podemos enfocar en el artículo 1 de nuestra ley del impuesto a la renta, y nos señala. El literal 1, inciso A. El sustento, vamos a poner este 5 cortito. Acá. Perdón. Ahora sí. Y nos dice, el sustento de esa teoría de la renta producto, se encuentra reflejada en las rentas que provengan del capital y del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores. Puede ser capital, ya te expliqué, ¿no? Cuando tenemos un departamento que decidimos venderlo. Trabajo, nuestra renta, trabajo que nosotros que estamos trabajando y percibimos rentas de cuarta categoría o quinta categoría, ¿verdad? Tú como ser humano eres una fuente de ingreso que se puede separar porque tú eres un ser humano y luego la puedes visualizar esa fuente de ingreso constante, periódica, todos los meses en tu boleta de pago o cuando te pagan tus recibos con avisos electrónicos que hemos emitido en un periodo de tiempo. ¿Te das cuenta? Entonces, la renta producto quiere decir que la renta es un producto, se separa de la fuente y que me produce ingresos periódicos constantes, ¿correcto? Muy bien. Entonces dice acá, ¿cuándo precisa que el impuesto a la renta grava? ¿Qué grava? Grava el capital y el trabajo o la aplicación conjunta de ambos. Entendiéndose como tales aquellas que provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos. Palabra mágica, renta producto,
proviene de una fuente durable y además nos va a generar ingresos periódicos, ¿correcto? Constantes. La segunda teoría. La segunda teoría es la del flujo de riqueza. Yo quiero que te acuerdes que cuando hablamos de la teoría del flujo de riqueza, su característica principal o lo primordial es que es a raíz de operaciones se da a raíz de operaciones con terceros. Se puede decir también que en esta teoría el flujo de riqueza corresponde a todas las rentas, a la renta de tercera categoría. ¿Por qué? Porque una renta de tercera categoría se produce producto de una venta. Imagínate por favor en tu cabecita el estado de resultados. El primer rubro del estado de resultados, ingresos o ventas. Ventas, ¿correcto? Para hacer la didáctica. Para que se realice esa venta, ¿qué se necesita? Necesitamos previamente, para que exista venta en una empresa, ¿qué se necesita? Necesitamos clientes, ¿correcto? Porque si yo me dedico a vender mercadería, de nada me sirve tener la mercadería guardada y si no tengo clientes, yo tengo un stock, puedo tener un stock en tu cuenta de inventarios, en tu estado de situación financiera, imagínate, ahí está, bien, tienes un montón de inventarios, tienes 10.000 soles de inventario, correcto, tu inventario que tú has comprado, obviamente porque te dedicas a comercializar, correcto. Entonces, en cambio, porque el estado de situación financiera te muestra en qué estado se encuentran los mejores rubros, los rubros que tienes dentro de una compañía. Digo los mejores, ¿por qué? Porque ahí está tu activo fijo, todos los rubros que se mueve la compañía, que tienes ahí hasta un periodo determinado, tu estado de situación financiera. Puedo ver ahí si estás apalancado, si cuentas con liquidez o no cuentas con liquidez, ¿correcto? En cambio, en mi estado de resultados, lo que yo voy a ver es rentabilidad. ¿Qué es lo que yo he producido en un determinado periodo gracias a los bienes que tengo en mi estado de situación financiera? Tangibles o intangibles, ¿correcto? Entonces, volviendo a la teoría del flujo de riqueza. Para yo tener ventas, ¿qué necesito? Clientes, ¿correcto? ¿Por qué? Porque yo tengo que vender mi mercadería. Pero para tener clientes, ¿qué tengo que tener? Para tener clientes, ok, he decidido contigo, tú que me estás escuchando y que me estás viendo de repente por esa ventanita, porque hay una ventanita, me he dado cuenta donde puedes observarme, ¿ya? Transas conmigo, correcto, yo soy la vendedora y tú eres el comprador, yo te voy a vender mi mercadería, ¿está bien? Entonces yo al venderte la mercadería, estoy haciendo un acuerdo contigo, ¿verdad? Hay un acuerdo, o sea, hay un contrato implícito de por medio. Definitivamente la mayoría, es un contrato implícito. ¿Está bien? Porque yo decido venderte a ti y tú has decidido comprarme a mí. Entonces, gracias a ti yo voy a tener un ingreso. Mis ventas van a ir aumentando. ¿Tú qué vienes a hacer? Un tercero. Correcto, tú eres un tercero. Y cuantos más clientes tengas, mis ingresos van a aumentar. O sea, por naturaleza, entonces, la renta de tercera categoría se ubica en la teoría de flujo de riqueza. ¿Correcto? Muy bien. Según esa teoría, se considera renta a todo aumento de la riqueza que proviene de operaciones con terceros. ¿Ves? Que proviene de operaciones con terceros. Palabras mágicas. En este tipo de afectación se encontrarán las rentas obtenidas por ganancias por la realización de bienes de capital. Ganancias, mira, ganancias. ¿Qué está acá también? Las rentas de segunda categoría, ¿verdad? Las ganancias. Muy bien. Ingresos por actividades accidentales. Ingresos eventuales o ingresos de título gratuito. Un ingreso que tú tengas de actividades eventuales. ¿Correcto? ¿Qué puede ser una actividad eventual? Una actividad, ingresos por actividades accidentales, ingresos por actividades eventuales. Oye, mira, en este caso, accidentales como por ejemplo, cuando tienes un seguro por siniestros, ¿verdad? La norma dice, indica, que va a ser ese gasto, un gasto que tengamos de repente por un incendio, ¿correcto? Va a ser deducible, en este caso, siempre y cuando no se encuentre asegurada, ¿correcto? Y cuando es una mercadería, cuando ya te dan el seguro, eso calza como un ingreso, ¿correcto? Ingreso por actividades accidentales. ¿Te das cuenta? Ingresos eventuales o ingresos de título gratuito. ¿Cómo puede ser ¿te acuerdas con un ingreso de título gratuito? Cuando, por ejemplo, hablamos de transferencias gratuitas. Ahí calza perfecto como título gratuito. Tenemos que, cierto que transferencias gratuitas cuando hablamos de tercera categoría calza como un retiro de bienes. ¿Qué tenemos que? Tenemos que boletear, o sea, boletear como que si la venta se hubiera realizado porque tenemos que poner el importe. Ahí está, ingreso de título gratuito.
En la ley del impuesto a la renta no hay un artículo específico que regule esta teoría, ¿correcto? Ello a diferencia de la teoría de la renta producto que se ha escrito anteriormente y que sí tiene un referente normativo. Acá quiere decir que tanto estas tres teorías de teoría de la renta producto, teoría del flujo de riqueza y teoría de consumo más incremento patrimonial, la tenemos que ubicar en el artículo 1 y 2 de la ley del impuesto a la renta. 1 y 2 hasta 3 de la ley del impuesto a la renta. Correcto. En esos tres primeros artículos debería estar de manera implícita, porque tampoco está explícita, ¿ya? No va a decir, ¿por qué digo que no es explícita? Porque no va a decir, leo el artículo 1, esto corresponde a la renta producto. No va a decir, lees el artículo 2, esto corresponde a la teoría de consumo más teoría de flujo de riqueza. No va a decir así, está acumulado. O sea, quiere decir que necesitas tus conocimientos previos de doctrina tributaria para entender a qué teoría la puedes ubicar. ¿Correcto? Muy bien. Dice, Ruiz de Castilla Ponce de León, un doctrinario tributario, señala, en el campo de la política fiscal, esta teoría considera renta gravable a todo beneficio económico que fluye hacia un sujeto, hacia un tercero. Pasando al terreno legal peruano, el tema es más complicado. No existe un artículo de la ley del impuesto a la renta que consagre de modo general todos los alcances de la teoría de flujo de riqueza. Nuestro legislador recoge algunos casos que se encuentran comprendidos dentro de la teoría de flujo de riqueza. En ese sentido, algunos dicen, pero no todos. La ley peruana tiene que proceder con la descripción de cada uno de estos casos por separado. Por ejemplo, el artículo 1, inciso B de la ley del impuesto a la renta, ¿qué nos señala? Que la ganancia de capital se encuentra afecto al impuesto a la renta. Habíamos hablado de renta de segunda categoría, ¿verdad? En este caso, la ley del impuesto a la renta señala de modo expreso el aspecto objetivo del hecho generador. Cuando hablamos del aspecto objetivo, ya que hemos hablado también, en la clase de la hipótesis de inicio tributaria, responde a la pregunta del aspecto objetivo, responde a la pregunta ¿qué grava? ¿Correcto? ¿Y qué grava? La ganancia de capital. Es el hecho generador. Muy bien, excelente. En el aspecto subjetivo, apreciamos que por regla general la ley del impuesto a la renta guarda silencio. Recuerda que habíamos hablado también, dentro de los aspectos de la hipótesis de incidencia tributaria, el aspecto subjetivo responde a la pregunta ¿a quién voy a gravar? ¿Correcto? ¿Quién es el contribuyente? ¿Bien? En cambio, por excepción, la ley del impuesto a la renta se refiere de modo expreso a la persona natural cuando, por ejemplo, el último párrafo del artículo 2 de la ley del impuesto a la renta nos señala que no constituye una ganancia de capital gravable el resultado de la enajenación de la casa habitación por parte de una persona natural. No constituye una ganancia de capital, quiere decir que si tú vendes la primera venta, tú vendes tu inmueble y es casa habitación, por tanto no va a estar grabada con el impuesto a la renta. Entonces, en este caso, la ley del impuesto a la renta se refiere a una renta inafecta. Indirectamente nos da a entender que constituye una renta grabada con el impuesto a la renta del resultado de la enajenación de predios, tales como una casa de playa, inicialmente adquirida para recreo personal y familiar cuando es realizada por una persona natural. ¿Qué quiere decir acá? Indirectamente está diciendo, oye, vas a tener que pagar el impuesto cuando tú vendas un inmueble en el cual no es casa habitación. ¿Correcto? Bien. ¿Qué tenemos acá? Un informe de la Administración Tributaria. En cuanto a la teoría de flujo de riqueza que asume nuestra legislación del impuesto a la renta, una de sus características es que para que la ganancia o ingreso derivado de las operaciones con terceros califique como renta gravada, entonces está diciendo ya que la teoría de flujo de riqueza tiene que darse una ganancia o ingreso por operaciones con terceros. Y para que se califique como renta gravada debe ser obtenida en el devenir de la actividad de la empresa en sus relaciones con otros particulares. ¿Te acuerdas que habíamos hablado del ejemplito que yo te hacía de la venta de mercaderías y del contrato implícito? Muy bien, ahí está. ¿Ves? El informe nos lo respalda. En las que los intervinientes participan en igualdad de condiciones y consiente el nacimiento de obligaciones. Quiere decir que hay un contrato de tipo
implícito porque estamos participando, mi cliente y yo, que soy el vendedor en el ejemplo, correcto, estoy participando en igualdad de condiciones. A mí nadie me está obligado a que, el cliente no está obligado a que me compre, correcto, yo no le estoy extorsionando, correcto, esa voluntad quiere comprar mi mercadería, correcto, en las que los que intervienen participan en igualdad de condiciones y consienten el nacimiento de obligaciones. ¿Qué tipo de obligaciones? Obligaciones formales o obligaciones sustanciales, ¿correcto? Muy bien. Ahora vamos a la tercera teoría. Esta teoría del consumo más incremento patrimonial está dada propiamente para una persona natural sin negocio. O sea, alguien como nosotros que no tenemos empresa. ¿Está bien? La teoría del consumo más incremento patrimonial. Para la aplicación de esta teoría se requiere analizar básicamente dos rubros, consumo y patrimonio, ¿verdad? En donde se analiza si una persona cuenta o no con capacidad de pago, consumo o ingresos, patrimonio. ¿Te das cuenta? Aquí se debe analizar las variaciones patrimoniales y los consumos realizados. En el caso de variaciones patrimoniales, se toma en cuenta para efectos de la afectación del impuesto a la renta los cambios del valor del patrimonio. ¿Correcto? Y para yo saber el cambio de un valor de patrimonio, yo debo conocer el inicio y el fin de un periodo. Por supuesto, ¿verdad? Porque cuando hablamos del campo tributario, de la tributación, tenemos que pagar un impuesto. Correcto, y al pagar un impuesto es por un periodo de tiempo, ¿cierto? No es que yo lo pago y nunca más lo vuelvo a pagar. Hay un periodo de tiempo. ¿Quién me dice eso? Obviamente me tiene que decir las leyes tributarias. En este caso en particular, el artículo 57 de nuestra ley del impuesto a la renta, que es la que nos regula el campo de la imposición directa, nos señala que el periodo tributario concuerda con el periodo comercial, que es un 1 de enero y termina el 31 de diciembre. ¿Te das cuenta? Muy bien. Que son propiedad del individuo, cambios en el patrimonio que son de propiedad del individuo, obtenidos entre el comienzo y el fin del periodo. Por ejemplo, puede tomarse en cuenta un periodo inicial de revisión que puede coincidir con el ejercicio económico, que es un 1 de enero, y se toma como final un 31 de diciembre. Ejemplo, una persona que el 1 de enero contaba con un vehículo que utilizaba para su transporte personal, y al terminar el año, a 31 de diciembre, la administración tributaria aprecia que tiene registrados a su nombre 12 vehículos en el registro público de propiedad vehicular. O sea, comenzó con uno y terminó con 12 vehículos. Sin embargo, no tiene ingresos declarados anualmente ante el fisco, toda vez que no ha presentado declaraciones juradas que pueden sustentar los ingresos que obtuvo. ¿Para qué? Oye, si tenías un auto y ahora tienes 12, la pregunta es, ¿y cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál es tu negocio? ¿Correcto? ¿Está bien? Claro, ¿de dónde? Porque, mira, cuando hablamos de la teoría del consumo más incremento patrimonial, te vas a hacer la pregunta, o te van a preguntar, en este caso un fiscalizador, ¿cuál es la fuente de tu ingreso? ¿Cuál es la fuente? Porque para que tú compres algo, tienes que tener dinero. Entonces te va a preguntar el origen de ese dinero. ¿Cuál es la fuente de tu ingreso? ¿Qué has comprado 12 vehículos? ¿Cuál ha sido esa fuente del ingreso? ¿Por qué tenías plata, en pocas palabras? ¿Producto de qué? Y ahí viene. Si es el producto del trabajo, oye, pero si es producto del trabajo, tú tenías que haber pagado impuestos, rentas de trabajo. Tú tenías que haber presentado tu declaración anual del impuesto a la renta, ¿o no? ¿Por qué? Porque la tributación grava la capacidad contributiva. Quiere decir que si tienes de un auto a 12 autos, tienes capacidad contributiva, o capacidad económica, perdón. Entonces, por lo tanto, si tienes capacidad económica, vas a estar enlazado a una capacidad contributiva, porque tienes que tributar ante el fisco, porque tienes ingresos. Obviamente, para que tribute, tienes que superar el tramo de deducciones e inafectaciones que se pueda tener, ¿correcto? Pero el punto es que tú tienes que presentar tus declaraciones, porque tienes una responsabilidad formal. Desde que tenemos un registro único de contribuyentes, tenemos una responsabilidad formal, siempre y cuando superemos el tope imponible, que me permite, en este caso, por ejemplo, la última resolución de superintendencia 015-2019 me indica cuáles son los tramos o cuáles son los requisitos para presentar las declaraciones juradas anuales del impuesto a la renta. ¿Está? Muy bien. Para la compra de los mencionados bienes, o sea, quiere decir que, oye,
no declaró sus ingresos que obtuvo para la compra de esos 12 vehículos, ¿correcto? Y tampoco demuestra la fehaciencia de las operaciones que le realiza. ¿Por qué? Puede decir, oye, mira, ¿sabes qué? Yo no he presentado declaración jurada porque primeramente ese patrimonio no es producto de mi trabajo, es producto de una donación. Demuéstramela, pues. ¿Dónde está la escritura pública de donación? ¿O dónde está la escritura pública de anticipo de legítima? ¿Te das cuenta? Entonces, si es que tú no has pagado tributos, porque no es producto de tu capacidad contributiva, de tu capacidad económica, por tu trabajo, de tu chamba y de lo que tengas, de tus 5 tipos de categorías, si no es producto de ello, por tanto tiene que haber una documentación notaria que pruebe el porqué. Eso se llama la fehaciencia de la operación. Por ejemplo, en este informe te indica, a efectos de determinar el incremento, ¿verdad? Sí, antes de decirte esto, cuando hablamos de la teoría del consumo más incremento patrimonial, la administración tributaria tiene una acción de control, ya sea por esquela de citación básicamente, o una fiscalización que puede ser por el famoso incremento patrimonial no justificado, o el más conocido por el IPNJ, ¿correcto? Por eso te dice acá. A efectos de determinar el incremento patrimonial no justificado, se verificará previamente la documentación presentada por el contribuyente, a fin de establecer si los fondos provenientes de rentas e ingresos percibidos por el ejercicio y en ejercicios anteriores fueron utilizados para la adquisición de bienes y o la realización de consumos en el ejercicio fiscalizado. De lo contrario, tal importe podrá considerarse como incremento patrimonial en caso no se acredite de otro modo que no implique una variación patrimonial. En conclusión, por ejemplo, yo tengo que sustentar de dónde tengo esa fuente de ingreso. Si tú no sustentas esa fuente de ingreso y que sea obviamente bajo una vía legal, por lo tanto, se va a presumir ese ingreso como ingreso gravable. Ese ingreso, o sea, esa cantidad de autos, 12 autos, el importe de ese ingreso se va a considerar como ingreso gravable y va a tributar de acuerdo al artículo 53 de la Ley del Impuesto a la Renta como renta de trabajo. ¿Cuenta? Muy bien. Teoría del consumo más incremento patrimonial. El segundo de los rubros analizados para poder verificar si hay o no incremento patrimonial serían los consumos realizados por la persona que se está fiscalizando. Primero hemos hablado del patrimonio de un auto a 12 autos en un periodo de 12 meses. Ahora vamos a otro de los rubros, viene a ser el consumo. Correcto. Aquí pueden estar, por ejemplo, el uso de bienes de consumo adquiridos con la renta del ejercicio. Claro, porque si tú vas a tener consumos, o sea, se te va a visualizar bajo signos exteriores de riqueza. Quiere decir que si tú tienes para comprarte esto, para comprarte el otro, para comprarte de repente bienes suntuarios, es porque tienes dinero, ¿verdad? ¿Y de dónde proviene? Y de nuevo volvemos a la pregunta, ¿y de dónde proviene ese dinero? ¿O cuál es la fuente de ingreso? ¿O cuál es la fuente de ese dinero? ¿De dónde proviene? Volvemos a recargar en la misma. ¿De dónde proviene la fuente de ingreso? ¿Verdad? Entonces, si tú has adquirido bienes o uso de diversos servicios, ya sean de propia producción, por el tema de goce de actividades, de descanso y de recreo, como es el caso de las camionetas, caminatas, los paseos, si tienes para viajar, sacamos, mira, en una fija van a sacar el reporte de migraciones que tienes el periodo en que te estás fiscalizando y van a ver que has viajado, pues, de 12 meses has viajado 9 meses a distintas partes de Europa. Te van a preguntar, ¿dónde tienes plata para viajar a Europa? ¿De dónde? Porque que yo sepa, hemos revisado acá por el Teratem, el programa Tera, me acuerdo del programa Tera. Entonces, hemos revisado que tú no has presentado declaración jurada anual como persona natural en ninguno de los 4 años no prescritos. ¿Qué pasó acá? Por tanto, eres un omiso, hay que pagar el impuesto. Y si no tienes cómo demostrarlo, vamos a tener que hacer presunción bajo la cantidad de tus consumos como ingreso de trabajo. ¿Correcto? Dentro de la ley del impuesto a la renta, en el capítulo 12 de la administración del impuesto y su determinación sobre su base presunta. Eso va a ocurrir, vamos a tener que aplicar el capítulo 12 de la ley del impuesto a la renta. ¿Y qué me dice? En el artículo 92, de la ley del impuesto a la renta, ¿qué nos precisa? Que para efectos de determinar las rentas o cualquier ingreso que justifique los incrementos patrimoniales, la administración tributaria, particularmente SUNAT, no podrá requerir al deudor tributario que sustente el destino de dichas rentas o ingresos. ¿Por qué?
Claro, porque si tú ya justificaste los ingresos patrimoniales, ya la administración tributaria ya no tiene por qué seguir, o sea, ya tiene que determinar y solamente poder fiscalizarte sobre el sobrante. Por ejemplo, en el caso de que, oye, tienes un incremento patrimonial no justificado de 50.000 soles, ¿podrías explicarme de qué trata, de dónde salió ese dinero? Yo te voy a decir, mira, de 50.000 soles, 30.000 soles es producto de un préstamo. Sustento. Ya, el sustento obviamente es el cronograma de pagos del Banco de Scotia. Ya está. Y ahí dice claramente que yo estoy pagando, el préstamo es por 20.000 soles, 30.000 soles, correcto, una tasa efectiva anual del 16% y tienes el cronograma de pago. Ya está. Nosotros ya sustentamos usted. Por tanto, la administración tributaria solamente tiene que seguir fiscalizando por el diferencial que debe ser 20.000 soles. Correcto, porque el 30.000 ya está plenamente justificado. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las características principales cuando hablamos de la teoría del consumo más incremento patrimonial? El incremento patrimonial se determina tomando en cuenta, entre otros, los siguientes elementos. Primero, y muy importante, en la teoría del consumo más incremento patrimonial, los signos exteriores de riqueza, tus variaciones patrimoniales, tus consumos, los gastos efectuados durante el ejercicio fiscalizado, aun cuando estos no se reflejen en su patrimonio final del ejercicio, la adquisición y transferencia de bienes, las inversiones, renta de segunda categoría, los depósitos en cuenta de entidades del sistema financiero nacional o extranjero. Claro, tienes plata para depositar en un banco nacional y extranjero, ¿producto de qué? Ahí está. Nos enfocamos en la teoría de consumo más incremento patrimonial. Las maneras en las cuales se aprecia una verdadera capacidad de gasto, y a veces pareciera ser que puede pasar como oculta, son variadas y de múltiples formas, sean esas de manera directa o indirecta. Es precisamente a través de esas manifestaciones en las cuales la administración tributaria puede apreciar algún tipo de renta oculta o no declarada. Yo diría, muy bien, así es. Voy a terminar con esto y voy a darte mi apreciación. ¿Bien? Ruiz de Castilla Ponce de León nos indica, doctrinario, para la política fiscal, esa teoría se entiende que la renta grava. Recuerda que la palabra política significa decisiones, ¿ya? Para la política fiscal, esa teoría entiende que la renta gravable es toda variación del patrimonio. Pasando al campo legal, entendemos que no existe un artículo de la ley del impuesto a la renta que adopte de manera general todos los casos en que se encuentran comprendidos la teoría del consumo más incremento patrimonial. Por regla general, la definición legal de los aspectos objetivos del hecho generador se lleva a cabo de manera expresa. En cambio, es de notar que la ley del impuesto a la renta no suele hacer referencia expresa a los aspectos subjetivos del referido hecho generador. Quiere decir que cuando leemos el artículo 1, 2 y 3 de la ley del impuesto a la renta, vamos a ver que nos señalan así, indirectamente cuáles son las teorías del impuesto a la renta, pero no te señalan en su totalidad cuál es el aspecto objetivo ni cuál es el aspecto subjetivo. ¿Bien? ¿De qué? Del hecho generador o del hecho imponible, ¿correcto? En la medida que la teoría del consumo más incremento patrimonial apunta a agravar, entre otros casos, a las variaciones del patrimonio en las personas naturales, no te vayas a olvidar. Solo la teoría o el incremento patrimonial no justificado o una fiscalización que tengamos por incremento patrimonial no justificado es producto de nuestros ingresos como persona natural sin negocio, ¿correcto? Entonces, cabe la posibilidad que la ley peruana contemple esta clase de sujetos. ¿Y dónde está? ¿Cuándo vamos a ver cuáles son los artículos que me hablan del incremento patrimonial no justificado? El artículo 52 de la ley del impuesto a la renta, y habíamos hablado del artículo 92 también de la ley del impuesto a la renta. Por lo tanto, el artículo 52 y el artículo 92 me hablan de la teoría del consumo más incremento patrimonial. Cabe mencionar que el texto del artículo 52 de tu ley del impuesto a la renta regula el supuesto de presunción de incremento patrimonial, en la medida que no pueda ser justificada por el deudor tributario. ¿Por qué? Quiere decir que ¿cuáles son los justificables y no justificables de un consumo más incremento patrimonial? El artículo 52 señala, se presume que los incrementos patrimoniales cuyo origen no pueda ser justificado por el deudor tributario constituyen renta neta no declarada por este. Los incrementos patrimoniales no podrán ser justificados con
utilidades derivadas de actividades ilícitas. Eso es importantísimo, muy importante. Quiere decir que, bueno, imagínate una banda delincuencial y está conformada por el cabecilla. Y al cabecilla que tiene RUC, correcto, le están haciendo una fiscalización. Y le preguntan, señores, he tenido $1.000.000 de ingresos en el año. ¿Producto de qué? Mira, la verdad soy líder, y que te respondan, soy líder de una banda delincuencial y por lo tanto, de los robos que hemos hecho, hemos adquirido una propiedad, producto de los robos. La pregunta es, ¿voy a sustentar? No, ¿por qué? Porque viene de actividades ilícitas. Muy bien. Y también quiero señalarte algo que es importante. Dice acá, no podrán ser justificados con utilidades derivadas de actividades ilícitas. Te lo dice la ley del impuesto a la renta en el artículo 52. Sin embargo, es cuestionable. Es cuestionable, ¿sabes por qué? Porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional y bueno, y si hablamos entre la ley del impuesto a la renta y una sentencia del Tribunal Constitucional que también forma parte de las fuentes del derecho tributario, donde indican que la administración tributaria no tiene por qué incidir en la intención que puede tener el contribuyente, o de dónde proviene, porque la administración tributaria es de manera objetiva y por tanto tendría que gravar la fuente del ingreso, el dinero en sí, el ingreso, la renta, más no cuestionar de dónde proviene. Cuenta, eso dice una sentencia de una constitucional y en cierta forma tiene razón en una constitucional. ¿Sabes por qué? Porque imagínate si yo soy una persona con valores y tengo mi dinero y yo tributo, porque bueno, estoy dentro del marco jurídico nos regula a cualquier ciudadano, y sin embargo tenemos un conjunto de delincuentes que incrementan sus riquezas individuales también, y que es producto obviamente de actividades ilícitas, y ellos se van a quedar simplemente sin tributar, a pesar de que tienen plenamente operaciones gravables con el impuesto. Hay un hecho imponible que nace, por tanto hay un hecho generador de la obligación tributaria y hay una exigibilidad. O sea, porque el hecho de que proviene de actividades delincuenciales no tendría que tributar, no estaríamos violando el principio de igualdad. ¿Te das cuenta? Entonces esos fueron los fundamentos que se dieron en la sentencia del Tribunal Constitucional que te mencioné en la sentencia, ¿ya? Y donde contrarresponde esto del artículo 52, porque dice, no puede ser justificado con utilidades derivadas de actividades ilícitas. Bueno, entonces yo te digo acá que es cuestionable, ¿está bien? Por ejemplo, esta RTF que nos indica. En ese orden de ideas, resulta impertinente el argumento recurrente según el cual no procede la aplicación de la mencionada presunción, o sea, del artículo 52, en tanto la administración tiene conocimiento del origen ilícito del dinero que obtuvo en cuentas bancarias en Suiza, toda vez que, como se ha indicado, no cabe la justificación del incremento patrimonial detectado aquel como resultado de actividades ilícitas como... ok, muy bien, te está diciendo, perdóname, el enfoque fue así, creo que nos equivocamos de enfoque cuando hablábamos de no pueden ser justificables el artículo 52 por rentas provenientes de actividades ilícitas. Quiere decir que se supone que si yo justifico, dejo de pagar. Estoy justificando, por ejemplo, es como una deducción, ¿verdad? Entonces la administración te dice, mira, si tú me quieres justificar que es producto de actividades ilícitas, lo siento, no vas a justificarme así un incremento patrimonial, por tanto va a ser grabable, ¿correcto? Así es. No cabe la justificación del incremento patrimonial detectado aquel como el resultado de actividades ilícitas como pretende hacerlo la recurrente, careciendo de relevancia abocarse a discutir si el impuesto a la renta grava las rentas provenientes de actividades ilegales. Prácticamente en este caso el contribuyente estaba sustentándose como yo te estaba explicando. Correcto, pero no, creo que eso es la interpretación. ¿Te das cuenta de la importancia de la hermenéutica? La hermenéutica es el estudio de las interpretaciones. Sí, es verdad, en el campo tributario también tenemos el tema de muchos vacíos, ciertos vacíos interpretativos incluso, si bien es cierto, nosotros incluso se dice que aplicamos el método literal para entender las normas tributarias, pero en la práctica debemos aplicar varios métodos de interpretación, dentro de ellos el método histórico y el método de ratio legis. Yo trato de utilizar bastante el método de ratio legis, la razón de por qué las cosas se están dando, la razón, la lógica, ratio legis, ¿correcto? Entonces te dice, pues no, entonces por lo tanto el delincuente, el contribuyente te decía, oye, yo no tendría por qué tributar porque si esto proviene de actividades ilícitas, ¿correcto? Hasta ves, es decir que, oye, y la norma te dice, mira, el artículo 52 de la ley del impuesto de la renta, inciso B, te dice que tú no puedes justificarme, tú no puedes justificar un patrimonio que tú tienes porque proviene de actividades ilícitas, como no puedes justificar de esa forma, por lo tanto es grabable.
Ya está. Muy bien. Entonces, toda vez que operaba la presunción bajo análisis, se presume de pleno derecho que la renta que habría generado este contribuyente es renta gravable. Repasando entonces, ¿qué significa el concepto de renta? Podemos decir que es el ingreso que constituye una ganancia, beneficio, utilidad que genera enriquecimiento. Recordemos también que en el campo tributario la riqueza que es gravable es la riqueza de tipo individual. ¿Por qué? Porque esa riqueza de tipo individual recae en un deudor tributario. Ese deudor tributario se puede dividir en dos: contribuyente y responsable. Para ello tengo que recurrir a la lectura de mi artículo 4, 5 y 6, incluso 7 de nuestro código tributario. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuáles son las características generales del impuesto a la renta? 1. Que es no trasladable. Quiere decir que va a afectar directamente a quien genera el ingreso. Quiero que también se entienda, colega, futuros colegas y demás profesionales que me están escuchando, es que también, como todo en la vida, hay excepciones. Y el campo tributario también tiene las excepciones, ¿correcto? Cuando dice que es no trasladable y afecta directamente a quien genera el ingreso, ¿correcto? Es porque recae en un contribuyente. Pero también tenemos que indicar que existe la figura de la responsabilidad o el responsable tributario, y este responsable tributario tiene justamente la obligación del contribuyente en cierta forma, como por ejemplo los agentes retenedores por retenciones de quinta categoría, ¿correcto? Que vienen a ser en este caso las empresas, que actúan como agentes retenedores en función al artículo 71 de nuestra ley del impuesto a la renta, que nos habla quiénes son los agentes retenedores. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Cuáles son otras de las características generales del impuesto a la renta? Contempla la equidad a través del principio de capacidad contributiva. Claro, quiere decir, la equidad es un principio explícito, pero dentro de la equidad se encuentra también la capacidad contributiva, un principio de tipo implícito. Cuando hablamos de explícito es porque está detallado. ¿Dónde? En el artículo 74 de nuestra Constitución Política del Perú. Entonces, cuando hablamos de una equidad, hablamos de una equidad horizontal y una equidad vertical. Una equidad horizontal: aquellos que están en igual situación deben abonar igual gravamen, ¿correcto? Vertical: aquellos que están en situación distinta deben abonar gravamen distinto. Y como yo te comenté, lo que utilizamos nosotros es la equidad horizontal, la equidad vertical, ¿correcto? Aquellos que están en distinta situación deben abonar gravamen distinto. ¿Por qué aplicamos la equidad vertical y no la horizontal? ¿Por qué? En algunos casos, porque tenemos un sistema mixto, ¿verdad? Entre celular y progresivo global, ¿correcto? Por ejemplo, nosotros generadores de rentas de cuarta categoría ganamos 5.000 soles mensuales. Tú y yo ganamos 5.000 soles mensuales. Con la diferencia que yo tengo 6 hijos y tú no tienes ningún hijo. Por tanto, ¿quién gasta más? Obviamente yo. Y por lo tanto, ¿cuánto me va a quedar a mí? ¿Cuánto me sobra? Tengo 4, 6 hijos. Tú no tienes ningún hijo. Obviamente, a la tributación, en este caso bajo las rentas del trabajo, no le importa si tú tienes 6, 10 o 15 hijos. Le importa que si tú ganas 5.000 y eres soltero y yo gano 5.000 y soy casada, ambos estamos ganando 5.000. Por tanto, vamos a tributar por los 5.000 soles que ambos ganamos. ¿Te das cuenta? Esa es la equidad vertical. En cambio, la equidad horizontal, ¿qué dice? Aquellos que están en igual situación deben abonar igual gravamen, en igual situación. Yo tengo que tributar con aquella persona que también tiene 6 hijos, ¿correcto? Y que ganan lo mismo. ¿Y sobre qué? Yo voy a tributar sobre mi capacidad contributiva, sobre lo que me queda después de mis deducciones. Por ejemplo, que es preciso señalar, gracias a estos conceptos, en España deducen los gastos para guardería. En Perú reducimos los gastos para guardería, no.
En México deducen los gastos para educación. Nosotros todavía no estamos haciendo los gastos para educación. Entonces, más o menos ese es el enfoque que quiero que entiendas. ¿Bien? Entonces, seguimos en el repasito del impuesto a la renta, importantísimo, ¿no? Impuesto a la renta. Ganancias o beneficios generados por actividades económicas. ¿Por qué? Porque recuerda que a nuestra tributación le importa la riqueza de tipo individual. Concepto de renta. Tenemos, para hablar del concepto de renta, tenemos que recurrir a la doctrina tributaria. 3 tipos de teoría. La renta producto, flujo de riqueza y consumo más incremento patrimonial, que tú ya lo sabes. Tenemos 3 sistemas de imposición, ¿correcto? Que nos han regido. 3 sistemas de imposición. Sistema de imposición a la renta. Un sistema cedular o analítico y un sistema global o sintético. Y el sistema mixto, ¿correcto? Y va a ser regulado de acuerdo a los criterios de vinculación, subjetivos u objetivos. Cuando hablamos de criterios de vinculación subjetivos, vamos a enfocarnos en el campo de la jurisdiccional del impuesto a la renta, que es la siguiente sesión de la que vamos a ver, ¿correcto? Por ejemplo, aplicables de sujetos gravables con el impuesto. ¿Cuál es el aspecto subjetivo? ¿Quiénes son los contribuyentes del impuesto a la renta? Personas naturales, personas jurídicas, sociedades conyugales, sucesiones sin divisas, otro tipo de entidades. Que me lo tiene que decir, ¿quién me lo dice? El artículo 14 de la ley del impuesto a la renta, que señalan cuáles son los contribuyentes. Bien, entonces tenemos 3 teorías. Teoría de la renta producto, flujo de riqueza y consumo más incremento patrimonial. Renta producto quiere decir que la renta se puede dividir del producto, de la fuente, la puedo dividir y me va a generar ingresos constantes, periódicos. Flujo de riqueza, aquel que tiene característica principal, que es operaciones con terceros. Consumo más incremento patrimonial, signos exteriores de riqueza y una persona natural sin negocio. Correcto, te van a evaluar el consumo más tu patrimonio. Muy bien. Acá te dice, por ejemplo, la renta producto. La renta es el ingreso que proviene de una fuente durable. Un repasito ya. En estado de explotación. Ejemplo, inmueble que se alquila, la marca conductiva. El capital que se coloca en el banco, el interés. El trabajo, honorarios y la remuneración. Es una fuente durable. Sobrevivir a la creación de la riqueza. Es un producto, riqueza nueva y distinta de la fuente. Periódica que fue capaz de repetir la producción mes a mes. Fuente capaz de repetir la producción de riqueza. Y explotación, fuente debe haber sido habilitada para ello. Flujo de la riqueza. La renta es todo el flujo de riqueza, según la teoría. La renta es todo enriquecimiento que provenga de las relaciones con terceros. La renta es todo enriquecimiento que provenga de relaciones con terceros. Relaciones con terceros, flujo de riqueza. Ejemplos: las donaciones, las herencias, las ganancias de juegos de azar, las remuneraciones, la merced conductiva, los intereses. ¿Correcto? Renta no se limita a la que proviene de una fuente durable o periódica. O sea, no es que vas a tener que tener ingresos constantes, no necesariamente, ¿correcto? Ganancias por realización de bienes de capital, ingresos por actividades accidentales, como te decía en este caso una herencia, ¿correcto? Y ingresos eventuales a título gratuito. Puede ser, por ejemplo, una donación. Un juego de azar, por ejemplo, que tú has ganado en los juegos de azar, también es un premio, ¿correcto? Entonces, ¿por qué? Porque es de manera eventual, un ingreso eventual. Consumo más incremento patrimonial. Busca grabar el total de enriquecimiento que percibe una persona a lo largo de un periodo, cualquiera, sea su origen o duración, incluye las variaciones patrimoniales y los consumos. Por ejemplo, puede ser rentas obtenidas por la aplicación de una fuente de capital, trabajo y aplicación conjunta de ambos factores. ¿Cuáles son las rentas obtenidas? Hasta acá, consumo de secreto patrimonial. Ahora vamos a hablar un poquito de las rentas obtenidas por la ganancia de capital. Estamos hablando de también ganancia de capital, también está dentro de la teoría de flujo de riqueza, ¿verdad? Enajenación de bienes de capital, bienes del activo fijo de empresas, enajenación de bienes que queden en poder de titulares de sus actividades, enajenación de terrenos urbanos o lotizados en inmuebles y resultados de la venta a cambio de disposición habitual de bienes. ¿Qué quiere decir acá? ¿Cuáles son las características? Tenemos en este caso que es un ingreso de manera eventual, no es constante, ¿correcto? ¿Qué más? También que son producto de actividades accidentales o ingresos eventuales a título gratuito, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son esos ingresos que provienen con operaciones con terceros?
puede ser de la renta de la teoría del flujo de riqueza, que lo podemos ver en la sinergia en el artículo 3, inciso A y B de tu ley del impuesto a la renta. Indemnización a empresas por seguros, ¿viste? Operaciones con terceros. ¿Qué quiere decir? Indemnización de empresas por seguros de su personal cuando no constituye la reparación de un daño, ¿correcto? Indemnización por lucro cesante. Indemnización de reponer el activo de una empresa que excede el costo computable. Indemnización. Resultado por exposición a la inflación. Eso ya no utilizamos mucho, hace tiempo que no utilizamos. Ganancia que provenga de instrumentos financieros. ¿Cuáles son los instrumentos financieros? El producto de la venta de commodities, ¿verdad? Que vienen a ser, por ejemplo, el swap. ¿Qué más? Esto con ese tipo de cambio. Ay, se me fue. Los derivados, más conocidos como los derivados financieros, ¿correcto? Ingresos eventuales por operaciones con terceros en igualdad de condiciones obtenidos en el devenir de la actividad de la empresa. Son ejemplos de ingresos bajo la teoría de flujo de riqueza. Ahora, mira, acá tenemos alguna jurisprudencia que nos indica: las empresas agrarias podían cancelar su deuda tributaria mediante capitalización de acuerdo con el programa extraordinario de regulación tributaria, previa reducción de un 70% de la deuda. Controversia. El monto del 70% de la deuda que se reduce constituye renta, ese descuento que te hace. ¿Y cuál es la respuesta? El artículo 3 de tu ley del impuesto a la renta establece que en general constituye renta gravada de las empresas cualquier ganancia o beneficio derivado de operaciones con terceros, asimismo como los provenientes del resultado por exposición a la inflación. Por tanto, ¿cuál fue la posición del Tribunal Fiscal? El monto de la deuda que se reduce no se considera incluida en el concepto de la renta del artículo 3. No se considera que proviene de operaciones con terceros, sino de un beneficio dado por el Estado en aplicación de su jus imperium. Por lo tanto, el Estado, en este caso, no calza como un cliente, no es un tercero. Por tanto, ese descuento que tuvo el 70% de rebaja para pagar en ese descuento que tiene, correcto, para la empresa agraria, no constituye ingreso y por lo tanto no tendría que ser gravable, como estaba indicando la administración tributaria. Otra RTF, por ejemplo, ¿qué te indica? Mediante la resolución de Intendencia de Aduanas, se había declarado procedente la solicitud de devolución de derechos específicos por pagos indebidos efectuados por un contribuyente. Le están devolviendo al contribuyente una devolución por pagos indebidos, ¿correcto? ¿Cuál fue la posición de la Administración Tributaria? Los intereses provenientes de la devolución por pagos indebidos constituyen renta y se encuentra grabada a tenor de lo establecido en el último párrafo del artículo 3. Te das cuenta que acá la Administración Tributaria, bueno, en este caso fue un área de fiscalización incompetente, diría yo, porque no sabía doctrina tributaria, ¿está bien? Y encima estaba forzando a que ese ingreso por devolución sea gravable con el impuesto a la renta. Indicando, mira, y tú sabes, el artículo 3 de la ley establece en general constituye renta gravada de las empresas cualquier ganancia o beneficio derivado de operaciones con terceros, así como las provenientes de resultado por exposición a la inflación. ¿Cuál fue la posición del Tribunal Fiscal? Los intereses que se abonan con motivo de un pago indebido o en exceso se efectúan en base a una disposición legal, de acuerdo al artículo 38 y 39 del Código Tributario y el artículo 23 de la Ley de Aduanas. Correcto. Por lo tanto, en este caso el artículo 76 de la Ley General de Aduanas estableció la posibilidad que el Estado reintegre a los exportadores parcial o totalmente los impuestos pagados en la importación. Acá terminamos, si tú te das cuenta, en esta RTF por la devolución de derechos específicos por pagos indebidos efectuados por un contribuyente tienen el mismo criterio. ¿Quién lo está devolviendo? Lo está devolviendo el Estado, bajo su poder del imperio, correcto, jus imperium. Y el Estado no es un cliente en esa situación, por lo tanto ese ingreso, esa devolución no es gravable. Acá también lo mismo con el DROBA, ¿qué te dice acá? En esta RTF 3205, el artículo 76 de la Ley General de Aduanas estableció la posibilidad que el Estado reintegre a los exportadores parcial o totalmente los impuestos pagados en la importación de mercadería incorporada en los bienes exportados. Posición de la administración, los ingresos provenientes del DROBA constituyen... ¿Cómo voy a decir eso? Por Dios, yo no entiendo cómo es que la administración tributaria puede haber tenido este tipo de equivocación garrafal. Pero así lo tiene.
Así lo tiene, señores. Por eso debemos estar cada vez más capacitados en jurisprudencia tributaria, en las normas tributarias, para no dejarnos, en este caso, determinar obligaciones que no corresponden a la norma, que no están de acuerdo a la reglamentación. ¿Sí? Los ingresos provenientes de drogas constituyen renta, decía la SUNAT. El monto devuelto es la restitución de los derechos de importación pagados por las materias primas incorporados en los bienes exportados. Entonces, ¿cuál fue la posición del Tribunal Fiscal? La devolución de impuestos se da por mandato legal. La restitución es un porcentaje de los derechos de importación pagados en la importación de las materias primas. El artículo 3 de la norma reglamentaria establece que la tasa de restitución es equivalente al 5% del valor FOB en ese entonces. Mira, estamos hablando del año 2005. Actualmente es el equivalente al 30% del valor FOB de la exportación de los... Perdón, es al 3% actualmente, ¿correcto? De valor FOB de la exportación de los productos. Por lo tanto, ¿qué dice? La norma, aun cuando habla de restitución, no se refiere en estricto a devolución o reembolso de los impuestos pagados, toda vez que la devolución se efectúa en base a un porcentaje de las ventas. Entonces, por lo tanto, ¿qué te quiere decir acá? Con esto que te quiero decir, que la devolución por trova no es un concepto grabado, ¿correcto? Bien, colega, futuro colega, hasta acá hemos terminado nuestra segunda sesión del curso de determinación del impuesto a la renta, personas naturales.